¿Qué ha pasado en maíz en el último mes? Miramos la línea gris, mercado de Chicago, con movimientos bruscos en el último mes y sobre todo en los últimos 15 días, con bajas importantes, terminando la semana con una recuperación, llegando a un valor en torno a los 258 dólares, que ahora vamos a ver qué implica en términos históricos. En mercado local, mercado de término de Buenos Aires, línea verde, copiando los movimientos del mercado de maíz internacional, cerrando una posición cercana a los 215 dólares para la posición julio. Cuando vamos a también lo que es la campaña ya del maíz 21-22, la posición de maíz temprano, abril, copiando tal cual los movimientos en la disponible, cerrando con valores en torno a los 190 dólares abril 22. Ahora bien, campaña disponible, maíz, desde lo técnico, ¿qué ha pasado y dónde estamos ubicados hoy? Estos 258 dólares, a pesar de haber representado una baja importante de aquel máximo que tocó cercano a los 280 dólares, estamos ubicados en una zona que ha actuado como resistencia o como soporte en las distintas campañas, cercano a los 250-255 dólares, que actuó como resistencia o soporte en la campaña 12-13, en la campaña 2011 y en la campaña 2010. Pero cuando vemos en qué zona de valores estamos en los máximos históricos, solamente superados en la campaña 12-13 para lo que es maíz en lo que respecta a Chicago. Importante para no perderlo de vista, porque luego de noticias de bajas importantes a veces dejamos de ver en referencia en dónde estamos ubicados hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué explicó estos movimientos tan bruscos en los últimos días? Bueno, la ausencia de noticias positivas o que permitieran, digamos, nuevas subas de precios, provocó que el sector especulativo se tomara un respiro, saliera de estos contratos, este gran volumen de contrato comprado que teníamos con récord. Recordemos que 50 millones de toneladas, como vemos acá, implica una campaña argentina de maíz. Recortó posiciones, tomó ganancias y quedó con 38 millones de toneladas de maíz, de contratos comprados en maíz. Básicamente, ¿qué fue la noticia que provocó esta calma o esta toma de ganancias? Fue que la siembra en maíz del hemisferio norte de Estados Unidos para la campaña 21-22 viene siendo a muy buen ritmo. Acá vemos, por ejemplo, 90% de emergencia versus 81% en las últimas 5 campañas. Emergencia 64 versus 56. Y cuando miramos los pronósticos climáticos en el corto plazo hacia adelante, no implican ninguna alarma importante. Ahora, ¿qué permitió la recuperación de la última semana en maíz? Fue nuevamente la demanda de la mano de China. China, que confirmó 10 millones de toneladas para la campaña de compra sobre Estados Unidos para la campaña 21-22. Cuando vemos esto en términos históricos, ¿qué implica? Ninguna campaña a esta fecha China había confirmado 10 millones de toneladas. ¿Qué está mirando también o qué está influyendo hoy en el precio que vemos en el maíz, tanto internacional como local? Sobre todo lo internacional, Brasil, con el maíz de safriña, veníamos comentando que la siembra de este maíz había sido atrasada. Brasil no venía realizando recortes hasta el mes de mayo, que ya empezó a realizar recortes en la producción estimada. Veremos cuál termina siendo la final, pero seguramente va a estar lejos de estos 110 millones de toneladas que venía proyectando hasta el mes de abril. ¿Por qué? Además del retraso de la siembra que se provocó, cuando vemos el pronóstico, digamos, mejor dicho, cómo fue el desarrollo del clima en los últimos 15 días, fue con precipitaciones por debajo de lo normal que no permitirían que Brasil llegue al óptimo o a las proyecciones que tenía para maíz de safriña, maíz que compite con nosotros a nivel internacional y maíz que explica el 75% de la producción brasilera. O sea, es un volumen muy importante de maíz para Brasil. Cuando empezamos a ver qué factores están influyendo en la campaña local, como explicamos, la siembra del maíz, y cuando vemos esta siembra de maíz, qué proyección implica para la campaña 21-22 sobre Estados Unidos y qué niveles de relaciones stock-demanda, que son las que hace
provocar movimiento en los mercados, se prevé, de acuerdo a estos niveles de producción, en torno a los con rindes históricos máximos para Estados Unidos proyectados, una demanda inferior a la 2021, pero superior a la 18-19 y 19-20 de la mano de China comprando, y que pareciera que a medida que confirma estas compras anticipadas es más factible de que se cumpla, tenemos como resultado final una relación stock-demanda del 10%. O sea, por más que Estados Unidos tenga una muy buena campaña, los stocks para Estados Unidos van a ser ajustados, y esto seguramente que nos permite decir de acá adelante es que tanto climático norteamericano que vamos a tener a lo largo del desarrollo del cultivo de maíz, como posteriormente el climático sudamericano, van a provocar movimiento en los mercados en un rango de precios seguramente superior al que veníamos acostumbrados en las últimas 5 campañas, pero estas noticias nos van a definir en qué rango, valga la redundancia, de precios nos ubicamos de acá en adelante, pero movimientos va a haber. ¿Qué es lo importante para la campaña local? No tanto mirando la 21-22, sino la que estamos cosechando ahora, la 20-21. Argentina viene a un buen ritmo de cosecha, con un buen rinde promedio hasta ahora de maíz, y cuando vamos a analizar cómo viene la exportación comportándose, a lo largo de este año ha venido con contratos de venta ya confirmados, declaraciones juradas de venta, adelantadas sobre la compra de esta exportación. Y esto ha permitido que tengamos hasta ahora un premio sobre el FAS teórico, que ahora vamos a ver cuál es el FAS teórico calculado, un premio pagado por la exportación. Ahora, ¿cuál es el riesgo interno que venimos mencionando en los videos y seguimos sosteniendo? Es un riesgo local, interno, por una decisión del gobierno que pase a ser un mercado intervenido como el mercado del trigo, en donde solamente se permita exportar este saldo exportable, que según el ministerio es de 36 millones de toneladas. Para nosotros, los cálculos internos, pongámosle 34 millones de toneladas, se llegue a ese nivel y después quedemos en un mercado cerrado local, ajeno a la exportación, dependiendo de una capacidad de pago interna, no tanto reflejando el mercado internacional de maíz. Entonces, en base a esto, ¿cuál es nuestra recomendación? Es que no perdamos de vista en dónde estamos en valores históricos de maíz. Hoy los 220 dólares expresados en CIO granos para el puerto de Quequén, o estos 215 para lo que es Rosario, implican un pequeño premio sobre el FAS teórico, y además estamos en un rango de precios que nunca estuvimos, por lo menos en las últimas 6 campañas. 220 dólares maíz julio, como vemos acá, no lo hemos tenido. Entonces no perdamos de vista esto, tratemos de cerrar márgenes positivos para las empresas, tenemos rindes promedios para la zona, valores, repito, de los máximos históricos. ¿Qué deberíamos hacer o qué estrategia recomendamos hacer para las empresas de acá en adelante? Es dolarizar el precio del maíz de acá a la campaña nueva, de acuerdo, por supuesto, a las necesidades financieras de cada uno, ya que una vez que se fija un precio, llega el momento de liquidación y pasamos a estar en un mercado en pesos. Tenemos dos opciones o dos variables para dolarizar el precio del maíz. Por un lado, comprometiendo mercadería mediante contrato forward, y por el otro, lo que podemos hacer es cubrirlo mediante opciones. No comprometemos mercadería y nos fijamos un piso mediante opciones que implican el pago de una prima por garantizarnos un piso de venta. Para esto recomendamos llamar a la mesa comercial y ver qué opciones hay en las distintas fechas del año, de acá hasta el año nuevo, el año 21, el año 2022, teniendo en cuenta, por supuesto, el riesgo institucional local en un año de elecciones, en un tipo de cambio que va a estar seguramente pisado o calmo de acá hasta las elecciones, y luego las correcciones que puede llegar a haber si nos agarra con una mercadería dolarizada, mucho mejor. A modo de resumen, en los próximos días tenemos que estar atentos a qué pasa con Brasil y si hay nuevos recortes o no. Esto nos va a indicar en qué rango de precios internacional vamos a seguir ubicados.
Eh, la tendencia de largo plazo en Chicago sigue siendo alcista con una corrección como en los últimos días. Hoy tenemos un precio con un pequeño premio sobre el FAS teórico y va a ser importante también la bajante del Paraná, cómo nos afecta de acá a lo largo del año, de acuerdo a si tenemos embarques que tienen que venir a completar a los puertos del sur. Eso posiblemente nos permita tener algún premio, pero no lo sabemos porque dependemos 100% de cómo se comporte el Paraná y puedan completar o no los embarques en los puertos del norte. A tener en cuenta, repetimos, el riesgo institucional local. Tratemos de avanzar en ventas si ya tenemos compromisos financieros pactados y si no, tratar de cubrir el maíz que pasamos de acá a fin de año en dólares mediante opciones.